Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez. Una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, seguimos por acá con esta serie de devocionales en el libro de los Hechos. Habiendo ya visto el capítulo número 1 y habíamos hablado que el libro de los Hechos es un libro muy importante que hace la conexión entre los evangelios y las cartas apostólicas. También habíamos comentado que es muy importante la visión que tengamos de los primeros capítulos del libro de los Hechos, porque va a ser el trasfondo fundamental, el fundamento de nuestra doctrina, tanto escatológica como también evangélica, de la mente que tengamos del reino de Dios y de la obra de Dios aquí en la tierra, del propósito y del plan de Dios concerniente a la humanidad y a todos aquellos que fueron anexados a su plan. Y los que se siguen anexando el plan de Dios. ¿Qué papel jugaron todas estas personas que nosotros conocemos y leemos y hemos visto hasta en las películas, en la Biblia? Que de ello, bueno, se ha hablado mucho. Es por eso que es muy importante el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, Jesús, como habíamos hablado, termina hablándole los 40 días más acerca de los detalles del reino. Y encontramos una palabra en el capítulo 24 de Lucas, donde el Señor pues le declara a ellos todas las escrituras que se habían cumplido acerca de Él. Y ya estaban cumplidas. Acuérdese pues que se dio un plan con nuestro Señor Jesucristo dentro de la nación de Israel, con el Cristo encarnado, el Cristo que vino y murió en la cruz y resucitó. Habían muchas profecías y hay muchas profecías que se están cumpliendo acerca pues de lo que Dios había dicho, y esas profecías, bueno, siguen expandiéndose a toda la tierra, a todos los ciudadanos de la tierra. Y vimos el último devocional, una iglesia guiada por la palabra y la oración, donde el apóstol Pedro toma el liderazgo para así hacer la sucesión de Judas. Y hoy vamos a ver la promesa del Padre, el nacimiento de la iglesia. Vamos a entrarnos al capítulo número 2 de Hechos, donde encontramos este evento poderoso y maravilloso. Después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, viene el nacimiento de su iglesia. Pero ese hecho no puede llevarse a cabo sin el poderoso hecho del derramamiento del Espíritu Santo, que tiene como resultado el nacimiento de la iglesia. Y una reflexión antes de entrarnos a la palabra, leer la palabra, muy importante, y es que nosotros debemos de ver y de denotar que la iglesia nace precisamente con el pueblo de Israel, aquel grupito de personas, los 120 que aceptaron, creyeron y demostraron su fe en ese día, pues de lo que Jesús le había hablado, y esperaron la promesa del Padre. Y ahí entonces fueron los primeros ciudadanos espirituales, hijos de Dios aquí en la tierra. Así que vamos adentrando en la escritura, para que sea la escritura la que nos hable y nos relate tal cual como fueron inspirados por el Espíritu los grandes hombres de Dios. Como habíamos dicho, nuestro hermano Lucas nos deja esta carta, el Evangelio de Lucas, pero también nos deja el libro de Hechos. Y vamos a leer así en el poderoso nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, y que esta escritura comienza con un subtítulo: la venida del Espíritu Santo. Subtítulos que fueron añadidos después y que no fue añadido por los apóstoles ni por el escritor de Hechos. Dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le repartieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las nacionalidades debajo del cielo.
Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, cada uno le oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas, y los que habitáis en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué querrá decir todo esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Bueno, este relato hasta el verso número 13 es donde nos vamos a centrar hoy, que comienza con una reflexión muy importante. Estaban todos unánimes juntos. Y esta es la promesa de Jesús en el capítulo número 17 de Juan, cuando Jesús dice que el deseo del Padre y el deseo de Él y su oración es que seamos uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Y estaban juntos por la eternidad. Y es importante pues esta reflexión comenzando este estudio. Y ahora vamos a orar. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor mi Dios amado, porque nosotros leemos la Escritura y vemos cómo la Escritura se cumple. Tu palabra se cumple, tu palabra es verdad, Señor. Y el sueño que tú tenías aquí en la tierra y que tú, Señor mi Dios amado, lo proclamaste, y fue tu anhelo de que hoy día nosotros en tu nombre seamos uno. Y Señor, hoy que nos disponemos a estudiar tu palabra, a escudriñarla, Señor, alimentarnos con ella, danos sabiduría y danos entendimiento, Señor mi Dios amado, con sencillez de corazón, como también nos muestra esta palabra, Señor, que se reunían y compartían el pan y todos estaban unánimes juntos y tenían todas las cosas en común, Señor mi Dios amado. Ayúdanos a entender y a ver, Señor, que tu creación tú la diste a todos, Señor mi Dios amado, para que nosotros la compartamos en común, Señor. Danos esa sencillez de corazón, Señor, danos esa unidad cada día, Señor, para que nosotros también le mostremos a aquellos que no han creído en ti, que andan muertos en delitos y pecados, en enemistad, en maldad, Señor, que puedan arrepentirse. Señor mi Dios amado, que vean la diferencia que tú haces en cada uno de nosotros, que hoy día, aparte de nuestras diferencias, de nuestras dificultades y todo lo que sucede en el ámbito, Señor, dentro de tu iglesia, dentro de tu congregación, Señor, hay el amor, hay el perdón y hay la reconciliación. Es lo que tú nos has enseñado, Padre. En el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Ahora, este capítulo 2 del libro de los Hechos nos introduce a uno de los momentos más significativos de la historia de la redención, el nacimiento de la iglesia, pero por medio de la venida del Espíritu Santo. El Pentecostés no es simplemente una fecha judía de celebración agrícola o de la entrega de la ley, que era lo que se veía en medio del pueblo de Israel por su cultura y por la ley que se le había dado. La palabra Pentecostés, como ya lo podemos investigar, que es el número 50 y era la última fiesta que se daba, porque allí, bueno, se entregaba la cosecha, y es lo que Jesucristo nos está dando a entender. Eso fue lo que Él cosechó. Esos poquitos que estaban ahí, y que había un número de como 500, pero que quedaron 120, eso fue lo que Jesús cosechó. Ahora, eso fue parte de lo que Él predicó, lo que Él sembró, pero ahora lo que está cosechando. Esa cosecha es la que se va a impartir por toda la tierra. Ahora, este es el cumplimiento de la promesa del Padre. Había una promesa, como lo habíamos comentado también en Joel 2:28, derramamiento del Espíritu Santo a toda la humanidad.
sobre toda carne. Ahora, el derramamiento del Espíritu es prometido por los profetas, pero anunciado por Cristo y esperado por los apóstoles. Este derramamiento inaugura la era del Espíritu, porque el Espíritu Santo tenía un ministerio en el antiguo pacto y cuando nosotros vemos esa profecía de Joel 2:28, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y ahora incluye vuestros hijos soñarán sueños, vuestros ancianos, mis siervos y mis siervas profetizarán. Es decir, que ahora no está limitado sobre reyes, profetas y sacerdotes, y dice sobre toda carne, que era la confusión que tenían los judíos por su cultura, que ya había sido enraizada en la palabra de Dios, porque son simplemente el Espíritu Santo se derramaba sobre reyes, profetas y sacerdotes, y algunas personas que estaban encargadas pues de las cosas santas. Ahora, este derramamiento inauguró la era del Espíritu, la iglesia del Señor y la proclamación universal de la iglesia, la proclamación universal del Evangelio. O sea, la iglesia se da a conocer por toda la tierra, pero con la herramienta más poderosa y más importante, que es el Evangelio. Entonces, tenemos estas tres ideas importantes: la era del Espíritu Santo, la iglesia del Señor y la proclamación del Evangelio. Aquí se da la manifestación de las señales poderosas: un estruendo como un viento recio, las lenguas como de fuego, que lo que había hablado nuestro Señor Jesucristo, que lo podemos conseguir en Marcos 16:16, que Él le dijo que hablarán nuevas lenguas. Ahora, la proclamación del Evangelio en diferentes idiomas. Vamos a ver la similitud que tiene esto con la Torre de Babel. El plan nefasto, malévolo que tiene Satanás, pero el plan de Dios majestuoso y poderoso para cada uno de los seres humanos. Ahora, cada señal tiene un significado profundo que apunta a la restauración del hombre, la unidad en Cristo y el cumplimiento del plan eterno de Dios. Eso también tenemos que tenerlo claro. Es por eso que cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios tenemos que razonar qué es lo que Dios nos quiere hablar y decir. Cada señal tiene un significado profundo que apunta a la restauración del hombre. Primeramente, Dios viene con un plan para restaurar el hombre. La unidad en Cristo, lo que el hombre buscaba en la Torre de Babel, Cristo lo está haciendo posible. Y luego el cumplimiento del plan eterno de Dios. No es un plan del hombre como la Torre de Babel, que quedó ahí y todo se fumó. Ahora, el Pentecostés es la promesa de nuestro Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. La palabra Pentecostés proviene del griego Pentecoste, que significa quincuagésimo, refiriéndose al número 50, como habíamos dicho, después de la Pascua. En el antiguo pacto era la fiesta de la cosecha, también como conocida como la fiesta de la semana, pero en el nuevo pacto representa la cosecha espiritual, el inicio de la predicación mundial del Evangelio. Fíjense que tiene similitudes, y habíamos dicho que la nación de Israel era sombra de lo que había de venir. Lo que Dios hacía con la nación de Israel, y es lo que yo le hablaba en cuanto a sentar las bases del propósito de Dios, los hombres, mujeres y aún los pueblos que tuvieron que ver con el plan de Dios, como Egipto. ¿Qué representa Egipto para nosotros cuando nuestro profeta Oseas dice que de Egipto llamé a mi hijo? Pero luego esa palabra la toma Mateo y dice de Egipto llamé a mi hijo, dando a entender que el Hijo de Dios es Jesús, que así como se veía a la nación que fue llamada de Egipto, y Dios la veía como un hijo, pero la veía siempre en Jesús, en Cristo. En Levíticos 23:16 dice: hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Ahora, ¿cuál es ese nuevo grano? Entonces fíjense que
hablando de nuevas criaturas, hablando de una nueva cosecha, hablando también de un nuevo pueblo, pero el mismo pueblo naciente nuevo nace con la nación de Israel. Es por eso que también es importante que nosotros veamos esto, que la iglesia no es un reemplazo de la nación de Israel. Todo lo contrario, todas las promesas se le dieron fueron a ellos para que la proclamaran al mundo, porque las promesas que eran para ellos también ahora vienen a englobar al mundo. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, y esas familias iban a ser bendecidas por medio de Jesucristo, pero proclamado por medio de la nación de Israel también. Entonces, Levíticos 23, verso 16, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días. Entonces es una ley que Dios le da. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. También lo que habíamos hablado en el devocional pasado, en el libro de el profeta Daniel, en el capítulo número 7, que dice que vio un hijo de hombre que se acercaba al anciano de día y se le dio gloria, honra y poder para que todas las naciones le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que no pasará. Entonces fíjese que se cumple pues en estos primeros capítulos del libro de los Hechos todas esas profecías que estaban apuntando a Cristo. Lucas 24, 49 dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Esto lo dice nuestro Señor Jesucristo antes de irse. En Lucas 24, 49 habíamos hablado que Jesucristo le da luego una cátedra acerca del reino, pero en esa cátedra lo más importante que él le dice que le va a venir a ellos es el Espíritu de Dios, porque como habíamos leído Zacarías 4:6, que no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Y luego le dice: pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que se haya investido de poder de lo alto. O sea, sin el poder de Dios no van a hacer esta obra. No basta con un conocimiento intelectual, no basta con una emoción, no basta con un ímpetu humano. Sí, ahora conozco la verdad, conozco el evangelio, pero un momento, le dice Jesús, no es así nada más. Tienen que esperar el Espíritu Santo, ser investido con el poder de Dios. Ahora fíjese el estruendo del cielo, el soplo vivificador. Vamos a comparar esto también como el día que Dios creó al hombre. Y dice: y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Este estruendo como un viento nos recuerda el aliento de vida en la creación y la visión de los huesos secos de Ezequiel. Fíjense que el Señor sopló y sopló aliento de vida en el hombre cuando Dios lo creó. Entonces Dios está haciendo una similitud para que nosotros podamos entender su plan, su palabra, porque a veces decimos, bueno, leemos la Biblia, pero ¿qué es lo que nos quiere hablar Dios? Y es el apóstol Pablo que en Efesios capítulo número 2 y desde el verso 8, cuando nosotros leemos, porque por gracia sois salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjense que lo que Pablo habla aquí es lo que se está también ya implementando en el principio, las bases del evangelio. Ellos fueron creados por Dios, hechura suya, pero creados ¿cómo y en dónde? Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hoy nosotros que predicamos el evangelio, nosotros somos parte de esa obra. Somos parte de la obra que Dios hizo en el Pentecostés con los apóstoles. Fíjense que ellos son los testigos oculares. Y cuando nosotros vamos a predicar el evangelio, yo no estoy predicando aquí el evangelio según Wilme o según
los ídolos que nosotros conocemos aquí en la tierra. No, nosotros predicamos el evangelio según los apóstoles que fueron testigos oculares y aquellos acompañantes que estuvieron con ellos, como Lucas, un hombre que anduvo con el apóstol Pablo. Dice Génesis capítulo 2 verso 7: entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y en Ezequiel 37:9 dice: y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Los espíritus muerto de los apóstoles, que estaban muertos en delitos y pecados, porque el mismo apóstol Pablo lo dice, que nosotros éramos lo mismo que los demás. En este mismo libro de Efesios, el apóstol Pablo dice que ellos eran lo mismo que los demás, muertos en delitos y pecados, pero que puesto que el amor de Dios es grande, el Señor da vida y vida en abundancia. Y dice el apóstol Pablo que no andéis como los otros gentiles, que tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón que hay en ellos. Entonces también el apóstol Pablo dice: mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por él. Fíjese a dónde llegó el evangelio, enseñados por él. Es la idea que le estoy tratando de dar, que Jesucristo es la luz del mundo, pero esa luz llegó a través de los apóstoles. Dice el apóstol Pablo: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por él, conforme a la verdad que está en Jesús. Ahora, ¿pero quién le llevó esa verdad? El apóstol Pablo. Pero es Jesús quien habla la verdad. Entonces, este plan maravilloso y poderoso que Dios había consolidado a la nación de Israel, lo lleva a cabo por medio de Jesús, a través de sus apóstoles, se expande a toda la tierra. Las lenguas como de fuego, la presencia y la llenura divina. Hechos 2, 3, 4, y se le repartieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Así que el fuego representa la presencia purificadora de Dios. No es un fuego destructor, sino un fuego que transforma y consagra. O sea, como nosotros vemos el fuego en el antiguo pacto, que representaba y representa la presencia de Dios, así nos quiere representar también el escritor Lucas, que la presencia de Dios llegó a estos hombres, pero se estaba formando un nuevo templo. Esa casa que se llenó de la gloria del poder de Dios, que antes se manifestaba en el tabernáculo y luego en el templo de Salomón, se está manifestando dentro de esa casa, pero en los mismos cuerpos de cada uno de los apóstoles. Ellos no eran profetas, ellos no eran sacerdotes, ellos no eran reyes, ahora son convertidos en reyes, profetas y sacerdotes, porque van a ser los reyes que el Señor va a utilizar para expandir su reino en toda la tierra. Y Juan más adelante en el capítulo número 1 de Apocalipsis dice que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes por medio de su sangre. Sacerdotes, ¿por qué? Porque ahora van a interceder por el mundo, van a interceder por su nación, van a interceder por ellos mismos, y intercedieron por nosotros, oraron por nosotros, y hoy día esas oraciones fueron escuchadas y alcanzadas delante de la presencia de Dios para que se expandieran por toda la tierra, como la oración de Jesús, porque el Espíritu Santo dice que gime y gime en nosotros, y gime con deseos que nosotros no tenemos, no sabemos, pero que Él los coloca porque es el deseo de Dios, no es el deseo de nosotros. Cuando nosotros no tenemos ni por qué orar, muchas veces confundido, dice que el Espíritu Santo gime y clama por nosotros, aún nosotros no sabiendo lo que tenemos que pedir. Esta llenura es el bautismo del Espíritu Santo, la consagración de todo creyente para el servicio de Dios. En Éxodo 3:2 dice: y se apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. En Mateos 3:11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces,
Dice también el apóstol Pablo en Efesios 5:18: no os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Entonces esa llenura del Espíritu representa el bautismo del Espíritu Santo, la nueva criatura. Ahora, el poder unificador del Evangelio y el Babel redimido, aquellas personas que hicieron la torre de Babel y tenían esa idea, ahora Jesucristo la trae, pero con la idea del Padre. Dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Fíjese que Dios incluyó a todas las naciones y va a dar ahora una sola lengua, y esa lengua es el Evangelio. Todos aquellos que llegan a este reino y hacen la proclamación de nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, hacen de su nombre un solo nombre sobre toda la tierra, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho verdaderamente reyes y sacerdotes. Y dice: y hecho este estruendo, se juntó a la multitud y estaban confusos, porque cada uno lo oía hablar en su propia lengua. Fíjese que Dios está revirtiendo el poder satánico de la torre de Babel para dar a entender que Él tiene el poder ahora de así restaurar a todo el mundo, a toda la humanidad. Como se destruyó por causa del hombre y por el juicio de Dios la unidad del mundo entero, y las personas empezaron a hablar cada uno en lenguas diferentes, aquí Dios revierte la maldición por causa del pecado del hombre, que quería hacer una torre y llegar hasta el cielo para reclamarle a Dios o para destronar a Dios. Hagámonos un nombre y olvidarse del nombre de Dios. Entonces estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y se estaban atónicos y maravillados diciendo: mira, ¿no son estos galileos que hablan? Ahora, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? O sea, la palabra Galileo, para que vean que son hombres del vulgo, que no tenían ninguna profesión, no tenían una preparación académica, no eran conocidos como grandes eruditos o filósofos, pero tenían el poder de Dios. No es con espada, no es con ejército, no es con nuestro propio intelecto, es la elocuencia que nos da el Espíritu Santo. Y se dijeron así: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? El milagro de las lenguas en Pentecostés es una redención de lo que ocurrió en Babel. En Babel Dios dispersó a las naciones por su orgullo, su maldad y su pecado. En Pentecostés une a las naciones en el Espíritu por medio del Evangelio, por el arrepentimiento y la fe. No es la unidad del orgullo humano, sino la unidad del Espíritu en la verdad del Mesías. No es que el mundo hoy día, como muchos quieren hacer ahora, una sola lengua por medio del internet. Dios lo hace por medio de su poder. En Génesis 11:4-7, y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre y hagámonos un nombre. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre, y dijo: confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el hablar de su compañero. Ahora en Gálatas 3:8 dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que el plan que el hombre tenía en Babel, Dios lo hace posible por medio de Jesucristo en la cruz del Calvario, ya dándole de antemano la buena nueva a Abraham. En Filipenses 2, versos 9 y 11, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahí está, los nombres, cualquier nombre que el hombre quiera poner aquí en la tierra y hacerse un nombre, hay un nombre que es sobre todo nombre. Y luego dice el apóstol Pablo: para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que esto es poderoso, es maravilloso. Es importante que nosotros veamos todos estos puntos, porque la palabra de Dios es la que nos habla, es la que nos enseña, es la que nos transforma, es la que nos hace ver el plan de Dios de una forma maravillosa. Así que tú, amado hermano, amado amigo, ¿cómo nosotros podemos hoy día verdaderamente ver el plan de Dios, cómo se ha cumplido? Todas las naciones que nosotros vemos hoy día que se han conformado han sido el sueño de Dios, han sido la palabra de Dios cumplida. Hay personas que dicen: nosotros queremos ver milagros, queremos ver
ve señales. Bueno, vea estos milagros. Vea cómo hoy día cada presidente está en una nación, tiene su propia ley y el evangelio se predica dentro de cada nación. El evangelio ha roto las barreras. Es un solo lenguaje. Hay un solo nombre. Todos los que se congregan en el nombre de Jesús adoran, alaban al Padre, quien nos llamó, nos lavó por medio de su Hijo y nos ha hecho una sola nación. Como dice nuestro amado apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo número 2, y él nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y fíjese que el apóstol Pedro está hablando aquí en una forma espiritual, porque esta carta también fue enviada a los de su nación y que eran conocidos como la nación de Israel, y ahí expatriados, dice, a los expatriados en el Ponto, en Asia, que estaban expandidos por toda la tierra y mezclados entre judíos y gentiles. Él los llama ahora: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Ahora, porque él también sabía y entendía de los que pertenecían a su nación, que no habían aceptado a Cristo, se habían quedado fuera del pueblo de Dios, del verdadero pueblo en Cristo, y que aún siendo ciudadanos judíos y pertenecientes a la nación de Israel, ya estaban alejados de la verdadera nacionalidad de los cielos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, esa adquisición la hizo Dios en la cruz del Calvario por medio de su Hijo y la sangre derramada. Así que vamos a darle las gracias al Señor por este momento, este mensaje que hemos tenido, y que trasciende pues el tiempo. Y hoy que nosotros escuchamos esta palabra, como dice nuestro Señor Jesucristo, no pasará. Todo aquel que la escuche quedará maravillado. Dios le proclama las maravillas y proclama sus verdades. Padre, en el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por tu palabra, Señor, que la hemos oído, la hemos leído, la hemos escudriñado. Gracias, Señor, porque cada día que nosotros leemos tu palabra es un milagro, Señor. Vemos tus milagros, tus maravillas proclamadas en tu palabra, Señor, mi Dios amado. Pero también a diario nosotros vemos cómo la creación, mi Dios amado, se mueve perfectamente, Señor. Aunque está infectada por el pecado, aún así, mi Dios amado, cumple todo lo necesario para que nosotros hoy día podamos tener vida, Señor. Podamos cumplir nuestras necesidades, nuestras actividades, podamos gozar de todas las cosas que tú nos das, Padre amado. Te pedimos, Señor, por aquellas personas que pudiera llegar esta palabra, Señor, tanto, Señor, a los que están perdidos como nosotros que te hemos aceptado como nuestro único y suficiente Salvador, que pueda hacer el efecto. Tú conoces la necesidad que hay en cada corazón, en cada vida, Señor. Señor, aquellas personas que estaban el día del Pentecostés tenían una necesidad, tenían una esperanza, pero, Señor, tú eres la mayor esperanza. Ellos pudieron ver y entender, Señor, que había un milagro, que había algo maravilloso, que quedaron asombrados. Pero, Señor, permite también que aquellos que no te conocen queden asombrados por esta palabra, que han leído el Evangelio, pero que hay muchas cosas que ellos no entienden, que hay cosas que ellos no pueden comprender, pero que hoy día no es a través de Hollywood, no es a través de las películas, no es a través de nuestro propio intelecto humano, sino que es a través de tu Santo Espíritu y de tu palabra, Señor, la cual puedan ellos quedar entendidos, puedan ellos quedar maravillados y atónitos como aquellos, Señor, el día del Pentecostés quedaron maravillados y creyeron en tu palabra, creyeron, Señor, mi Dios amado. Más aún, muchos también se burlaron, Señor, pero no pudieron negar lo que vieron. Aunque se burlaron, vieron tus maravillas, Padre amado, y sabiendo y entendiendo que tu palabra no vuelve vacía, porque muchos de nosotros también nos burlábamos, Señor, y también proclamábamos la maldad, Señor, mi Dios amado, y te hacíamos la guerra. Y hoy día
fuimos transformados. ¿Cuántos de esos que se burlaban fueron transformados, Señor? ¿Y cuántos de los que hoy escuchan el Evangelio están siendo transformados? Pero otros lo escuchan maravillados, atónitos. Pero de una u otra manera, Señor, sabemos que tu Evangelio impacta y que tú vas a hacer la obra en la mente y en los corazones de ellos, Padre. En el poderoso nombre de Jesús te doy las gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos y amigos. Le habló su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra.